Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a su programa Entre mitos y realidades. Mi nombre es Catalina Noriega. Se han vuelto parte de la vida diaria. Imposible escapar de los dispositivos electrónicos, sea celular, tablet o computadora, que nos han vuelto la vida más fácil y han roto con fronteras en el globo terráqueo. A todo avance, su lado oscuro, problemas cervicales, visuales y una epidemia de miopía, ansiedad, depresión y amenazas de afectar la corteza cerebral. Mitos y realidades que es urgente debatir. Así es, Catalina. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Pilar Ferreira. Y para hablar de este tema y ayudarnos a despejar dudas, están con nosotros Mariana Torres Maldonado, editora en jefe de Mediatelecom Press y experta en contenidos multimedia en temas de medios de telecomunicaciones, tecnología y cultura digital. Damos también la bienvenida a la doctora Juana Patrán Pérez, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien ha recibido numerosos reconocimientos por sus trabajos enfocados sobre todo al estudio de factores que facilitan u obstaculizan el crecimiento, la salud ocupacional y la calidad de vida en el trabajo. Doctora Juana Patrán, Gracias. ¿Es cierto que estos dispositivos provocan adicciones? Bien, las tecnologías por sí mismas no provocan nada. Provocan una respuesta según las características y habilidades de las personas y las condiciones del ambiente laboral, por ejemplo, la presión para entregar una tarea. Entra en juego mucho la respuesta que genere el individuo, que puede ser desde una respuesta totalmente adaptativa hasta una respuesta no adaptativa o de retirada hacia esas tecnologías. Y Mariana, el uso de este dispositivo o de estos dispositivos ha cambiado los patrones de conducta. Sí, sin duda, muchos patrones de conducta han sido cambiados por los dispositivos móviles porque la tecnología está hecha para facilitarnos la vida. Tiene razón la doctora Juana, el problema no es la tecnología en sí misma, sino el uso que le hemos dado. Es decir, es cierto, nos hemos vuelto cada vez más dependientes a la tecnología, pero no necesariamente eso es en un mal sentido. La tecnología está hecha para ayudarnos, para facilitarnos la vida, para entregarnos muchas cosas a la mano, más que lo que nos llevaría tiempo, mucho más tiempo hacer otro tipo de actividades. Sí, patrones de conducta, de comunicación están ahí, pero no necesariamente para mal. Lo que pasa es que, claro, el abuso de cualquier tecnología pues puede tener un lado, como bien dicen, oscuro. Sin embargo, doctora, este abuso que estabas comentando no provoca que sobre todo nuestros jóvenes sean unos adictos a estos aparatos, están todo el día conectados con ellos, incluso cuando están con personas al lado. Sí, la tecnoadicción, si la relacionamos con las tecnologías, es un impulso incontrolable a querer usar las tecnologías, a mantenernos conectados a ellas y conectados a las redes durante mucho tiempo y a mantenerse actualizado en todos los avances tecnológicos y aplicaciones que tienen esas tecnologías. Y Mariana, ¿aíslan al ser humano? ¿Le provocan depresión? Las tecnologías no por sí mismas, por supuesto, sino toda la mediación de la comunicación que implican. Es decir, sí, claro, las tecnologías e incluso los desarrollos, muchos de los dispositivos están hechos para darnos cierta gratificación, para que cada vez que miremos el celular tengamos una nueva notificación que queramos revisar. Pero bueno, las tecnologías también tienen un uso productivo y eso es quizá una parte que nos ha hecho falta explorar. Lo que nosotros vemos y la razón por la que de alguna manera señalamos la tecnología es porque vemos solamente el uso de entretenimiento de la tecnología, pero también tiene un uso productivo que eventualmente podría ayudarnos a que entendamos las distintas formas en las que podemos interactuar a través de la tecnología. Sin embargo, creo que hay una coincidencia en que el uso en sí de las tecnologías no es dañino, pero el abuso sí. ¿Dónde está el límite entre un uso racional de estos dispositivos y lo que puede ser considerado un abuso?
Bueno, aquí el límite está en función del para qué los usamos. Si es para el trabajo, deberíamos dedicar el tiempo de trabajo en ellas de acuerdo a nuestros horarios de trabajo, sin tener que llevar el trabajo al hogar y abarcar más horas en el trabajo. Si es para entretenimiento, tendríamos que regular las horas en que vamos a usar la televisión, el internet o las redes sociales, tanto en el trabajo como en la vida personal. Pero si abusamos en el tiempo y en las horas, podemos caer a una adicción continuada, ¿no? Y yo siento un poco que rompe la comunicación. Mariana besa a un par de novios en un café y en lugar de hablarse, están los dos teque. Bueno, sin duda tiene razón la doctora en un asunto como de regulación. Sí, hay unos desafíos enormes, incluso en esta situación que pintas, Catalina, pero es que quizá lo que nos ha hecho falta es regular esta convivencia con la tecnología. Yo no veo mal, por ejemplo, que un par de novios se muestren, ¿no? A lo mejor una conversación, un video que les pareció divertido o en una interacción cualquiera, no necesariamente de los novios, o amigos, etcétera, que está mediada por la tecnología sin necesidad de que haya un aislamiento per se, sino una cosa como de, mira lo que vi, te comparto. Esa parte nos ha hecho falta comprenderla. Regular esos espacios de la tecnología no está mal que concentremos en un dispositivo entretenimiento, trabajo, etcétera. Lo único es que aprendamos a compartir. Algunas de las recomendaciones a propósito del uso de la tecnología es que expliquemos el uso, como me sonó el celular y estoy con alguien, permíteme, mira, me está escribiendo mi mamá y qué chistoso, y necesitamos compartir con la tecnología también, aprender a que no es una escapatoria de la conversación que estamos teniendo en ese momento. Sin embargo, ¿no es cierto también que nos quita poder de concentración? Porque a veces estamos utilizando el celular y estamos haciendo otras actividades al mismo tiempo. Sí, o quizá hemos fragmentado nuestra concentración. Algunas veces, es cierto, estamos haciendo varias cosas a la vez. Está este fenómeno de la segunda pantalla, como que estamos mirando la televisión y al mismo tiempo interactuando con las redes sociales o con estas segundas pantallas. Pero más que quitarnos el poder, nos la ha fragmentado, sin duda. Es un asunto de que podríamos todos tener un cierto grado de déficit de atención, sí. Doctora, pero la comunicación implica varios sentidos, no solo es taca. Yo pienso que... El WhatsApp, ¿no? No solo es el WhatsApp. Está faltando ese acercamiento al ser humano, como que se siente que ya nadie se puede hablar normalmente. Todo tiene que ser a través de la máquina. Bueno, sí, se han roto muchas barreras, muchos obstáculos, se ha podido trabajar más, pero la comunicación se ha roto. Incluso en el ámbito laboral ya te mandas un mail de aquí a la oficina de enfrente, en lugar de hablar con el compañero. Y aquí lo que requerimos mucho es el apoyo social, la comunicación y el trabajo en equipo. Doctora, pero eso estamos hablando en las relaciones laborales. Sí. ¿Qué pasa con los niños y el uso que hacen de estas tecnologías? Bueno, aquí habría que darle un uso específico para que ellos no estén dependiendo todo el tiempo de los equipos y no perder de vista las actividades, por ejemplo, de diversión, de juegos, por ejemplo, de aprendizajes, es decir, organizar unas tareas hacia los niños y no darles solo el equipo para que ellos se mantengan entretenidos todo el tiempo, ¿no? Sino que usemos las tecnologías para desarrollar nuestras habilidades. Porque, Mariana, lo que se ve actualmente es que la tablet, el iPhone, sustituyen a la nana. Catalina, tienes toda la razón. Pilar, creo que tendríamos que entender que la tecnología no es de ninguna manera un sustituto de nada, como bien dice la doctora. Es decir, porque además tendríamos que enseñarle a los niños a tener todas las habilidades digitales, porque las van a necesitar y las van a utilizar de aquí a lo que les reste de vida. Eso es sin duda. Este es un camino que ya no tiene retorno. Entonces, lo que vale la pena es que entendamos
y que aprendamos a usar la tecnología como herramientas. Es decir, hay aplicaciones y hay recomendaciones incluso de que sepamos usar la tecnología en acompañamiento. Si les vamos a dar a un niño un dispositivo móvil, es una responsabilidad para ambas partes. Y eso es algo que es muy importante incluso compartir con el auditorio. Porque el uso de cada tecnología tiene que ir acompañado por el de sus padres. No es ningún sustituto. Vamos a una breve pausa. Volvemos enseguida. Celular y tablet. Teléfono y computadora o tablet. Un celular. Tablet, celular. Celular. Tableta y celular. Tengo teléfono y tablet. En el celular como 2 horas y en la tablet como casi no la uso. Como 1 hora y media. De 30 minutos a 1 hora. Como media hora. De 1 a 2 horas. Aproximadamente veo el celular 1 hora. Jugar juegos o ver YouTube. Veo videos de YouTube, luego juego o descargo juegos. Luego investigo tareas, chateo con amigos y reviso el Facebook. Video de los polinesios, Yuya, etc. Bueno, que pues está un poco mal y otro bien, porque por un lado también podríamos estar comunicados con familiares lejanos o con amigos, y por otra parte está mal porque de una u otra forma nos podría pasar algo malo por estar en redes sociales o en alguna otra app. Se pueden dar ciertos tipos de usos. Son malas porque estás expuesta a ciertos factores que, pues, depende, si no los usas adecuadamente, te pueden pasar cosas malas. Y si los usas adecuadamente para tarea, para estudiar o para aprender más sobre cosas que a ti te agradan, buenas, es un uso adecuado. Que a la vez sí, y a la vez no, porque te puede hacer daño, y mejor de jugar en los juegos te pondrías a estudiar o a jugar así con tus amigos. La gente que a veces se excede en el tiempo en la computadora o en el iPad o en la lectura o en la televisión, pues depende mucho de la edad, pero puede generar algo de ojo seco y por lo tanto algo de enrojecimiento, y el paciente o la persona siente que es algo que le está haciendo mal, pero en realidad simplemente es ojo seco. Lo que sucede es que al estar muy concentrados en alguna actividad, como podría ser el celular o la computadora, inconscientemente disminuimos el parpadeo. Nuestro parpadeo debe ser aproximadamente cada 10 segundos para crear una nueva lágrima que lubrica y nos da la visión como debe de ser. Cuando estamos concentrados, inconscientemente disminuimos el parpadeo, entonces nuestro tiempo de evaporación de la lágrima pues, se incrementa, entonces empieza a evaporar más rápido y más rápido, y por lo tanto empezamos con el ojo seco. La radiación electromagnética, aunque no es del tipo ionizante, que no penetra al organismo, sí puede sincronizar eventos eléctricos que ocurren en el organismo. Lo que se ha reportado es que esta radiación electromagnética puede sincronizarse con esa comunicación electroquímica que ocurre dentro del organismo, y eso modifica de alguna manera el estado tanto emocional como conductual del individuo. Hay una gran controversia en todas las investigaciones que se han realizado en el mundo. Se reportan algunos que sí hay cáncer, otros que no hay cáncer. La realidad es que los últimos estudios que hasta ahorita yo he revisado, la mayoría de ellos dicen que pues, no hay una gran cantidad de cáncer. Acabamos de ver las opiniones de algunos especialistas médicos en torno a las consecuencias físicas del
los aparatos móviles. Pero yo me gustaría abundar más en los trastornos psicológicos que pueden causar el uso y abuso de estos aparatos. Doctora, ¿qué nos puede decir al respecto? Sí, el uso de las tecnologías, considerando las variables individuales y del contexto, pueden generar trastornos psicosomáticos, llamémosle así, que serían desde irritabilidad, angustia, ansiedad, que sería una respuesta inmediata, sudoración profusa, generan tensión. Y cuando no se tienen esas habilidades para usar adecuadamente o saludablemente las tecnologías, puede llegar a presentarse depresión. Y Mariana, ¿no crees que esto se acentúa en los niños? A mí son los que más me preocupan, porque leí un estudio de un instituto canadiense que lanzaba una serie de advertencias terribles. Bueno, lo que ocurre, Catalina, Pilar, doctora, es que como todo en la vida hay que tener una dieta balanceada de consumos de medios. Es decir, las organizaciones de pediatría, ya sobre todo la estadounidense, han hecho alguna serie de recomendaciones como para que entendamos que, y sobre todo los niños, porque como sea los adultos ya sabemos cómo mediar, o en cualquier momento te duele un tendón o algo y vas al doctor y entiendes que hay que moderar el consumo. Pero es que sobre todo tenemos que entender que no son sustituto de otra cosa. Es decir, no podemos dejar de dormir lo suficiente por estar viendo los dispositivos móviles. No podemos dejar de hacer ejercicio físico por los dispositivos móviles. No podemos dejar o permitir que dejen de hacer sus tareas por los dispositivos móviles. Se pueden acompañar, por supuesto, pero no es ningún sustituto de otra cosa. Es decir, una dieta balanceada de medios de cualquier jovencito tendría que incluir, sí, a lo mejor acompañar el uso, el hacer su tarea escolar con un dispositivo móvil que utilice para un asunto meramente productivo, que es investigar asuntos de la tarea, etcétera. Puede incluir ver contenidos adecuados a su edad, aplicaciones interactivas, etcétera, pero también debe incluir un periodo en el que cerremos la tecnología y salgamos a jugar y a convivir, y periodos como de dieta, como en un sentido como de, por ejemplo, a la hora de la cena, nada de dispositivos móviles, ¿no? Es decir, es una dieta balanceada de consumos mediáticos. No está mal, porque deben aprender incluso a balancear los consumos de los medios, porque los van a necesitar en el resto de la vida. Sin embargo, estamos hablando de la teoría, es lo que tendría que ser, pero la práctica nos dice todo lo contrario. Salimos a la calle, todo el mundo está caminando y testeando, ¿no? O por el WhatsApp o lo que sea. De ahí más accidentes en el coche, igual estamos conduciendo y estamos usando el teléfono móvil. ¿Cómo hacer para que llevemos lo que decía Mariana de una dieta balanceada? ¿Quién se tiene que ocupar de eso? ¿Los padres, la escuela? ¿Quién? Bueno, obviamente cada persona, en el caso de los niños, los padres, y de ser posible, la ayuda con el psicólogo. Aquí lo que tenemos es que, primero, reconocer que tenemos ese problema de tecnoadicción. Reconocerlo y saber qué es tecnoadicción y reconocer en qué yo estoy incurriendo de mis actividades, en dedicarme más tiempo y más horas que yo estoy dependiendo de las tecnologías. Después viene una gestión del tiempo y de las actividades, una organización del tiempo para dedicar las horas que se necesitan a cada actividad sin descuidar la vida personal o la vida familiar, para darle un adecuado tiempo de horas a cada equipo o el uso de las tecnologías. Para lo que sería el cansancio mental o el cansancio de haber leído mucha información o procesado mucha información, sí se pueden usar técnicas como la técnica de relajación o la meditación, por ejemplo. Sin embargo, a esto hay que complementarlo con hacer ejercicio, practicar algún deporte, tener actividades. ¿Valdría la pena que en las escuelas nos dieran algunas clases de cómo usar estos aparatos, cómo, cuándo y dónde? Sí, yo creo que sí. Y no solo cómo usarlos, sino a qué hora y cuánto tiempo usarlos. Yo creo que hacen falta crear esos hábitos saludables, yo diría. Porque hay un problema, Mariana. Actualmente la mayoría de las madres trabajan y los niños se quedan solos. Y ahí es donde es muy difícil
controlar cómo están moviendo estos aparatos. Sí, sin duda yo creo que la recomendación, y lo hacen la Asociación Americana de Pediatría, que es la que se ha adelantado como este esquema de recomendaciones, es que por desgracia no utilicen estos equipos solos, por lo menos no hasta que tienen cierta independencia. Es decir, hay un esquema como de edades en el que dice, bueno, a los 13 años... también por un asunto de intimidad y de creación de su propia identidad, que tengan un espacio para utilizar solos los equipos, por ejemplo, en las redes sociales, etcétera, que sientan que se respeta esa intimidad, pero siempre revisando el historial de navegación, cosas como que hay que tener cuidado y además conversar muchísimo sobre los peligros de la tecnología, de la conexión a Internet. Es decir, ellos deben sentir que sus papás también están involucrados y que entienden el uso de las tecnologías y que entienden que les guste y que no es nada malo, pero que hay que saberlo balancear. Pero, doctora, han provocado problemas tan serios como la cuestión del sexting, este tipo de o sin casi, pornografía que se envían los chamacos y que tantas veces ha constituido un delito por la pornografía infantil. Sí, aquí yo creo que se debería de tener mayor control en el uso de las tecnologías, la información, el Internet, las redes sociales, pero pues se tiene que hacer, si son para los niños, vía los padres, ¿no? El control. Porque si usted sabe, entrar a la Internet es entrar a todo un mundo de todas las posibilidades. En el ámbito laboral tenemos el problema de que si el Internet está abierto, el trabajador se pierde en ese tipo de información o de otra tanta información, ¿verdad? Bajando películas, oyendo música, ¿no? Entonces yo creo que se requieren controles ya sea en los dispositivos por los padres o lo que vemos ahora, las empresas ponen los controles. Ahora, ahí el problema, Mariana, es que se habla de que se atenta contra la libertad de expresión, en el caso de que se quisiera como limitar la posibilidad de entrar a donde quieras. Bueno, antes me gustaría aclarar, hay un puntito del sexting, que es que creo que lo hemos satanizado y es un asunto más como de cultura digital, ¿saben? Yo lo veo más como lo que ocurra consensuado entre dos individuos de un mismo rango de edad, digamos, es un asunto de privacidad de esos dos individuos. Es decir, si hay dos chavitos intercambiando mensajes sugerentes entre sí, mientras ocurra en un rango, digamos, de su edad, tendríamos que entenderlo como una nueva manera de explorar la sexualidad. Sin embargo, el aumento de la pornografía... Cuando esta información, pero parte de la cultura digital implica que la información que se comparte entre dos es entre dos. De ninguna manera estos fenómenos del porno vengativo, en el que los chavitos cuando cortan comparten las imágenes de su novia desnuda, etcétera, eso es un asunto de cultura digital, es una nueva manera, digamos, de caballerosidad, ¿no? O de eso, de respeto a la privacidad de eso que ocurrió entre ellos dos. Pero también hay un ámbito, sí, claro, de que hemos traslapado los delitos de la vida cotidiana, ¿no? Sí, claro, la pornografía infantil, es decir, lo que ocurre entre los delitos que ya están tipificados en el Código Penal actual, trasladados al ámbito digital, es lo mismo, ¿no? La pederastia, por supuesto. Mariana. Un Eso, peligro lo que ocurre inminente. entre dos personas de una distinción de edad tan amplia, por supuesto que debe tipificarse y penalizarse como se hace en la vida cotidiana. Ahora sí, que esto implica también, yo creo que más que un daño a la libertad de expresión, tendríamos que pensar en esta cultura de derechos digitales de privacidad. O como hay en los canales de televisión que puedes controlar que los niños no vean canales que no deben ver, los canales de sexo. Sin embargo, a mí me gustaría matizar un poco y preguntarle a la doctora, estamos hablando, y también lo dice Mariana, la importancia de los padres en la educación, evidentemente, de los hijos, y en que controlen o les enseñen a utilizar estos dispositivos. Sin embargo, yo creo que nos encontramos en este tema en una gran brecha generacional. Los niños hoy en día nacen casi con el dispositivo en la mano y nosotros lo aprendimos ya de mayores.
¿Estamos haciendo sociedades más igualitarias? ¿Estamos aumentando la brecha generacional, la brecha entre las diferentes culturas y sociedades? Bueno, hay que reconocer que sí hay una brecha muy grande. Los trabajadores ahorita, que será en una edad productiva de que tengan 40 años, por ejemplo, que no nacieron con estas tecnologías, tenemos muchos problemas porque hay mucha resistencia a usar las tecnologías. Y a veces se adaptan a usar las tecnologías, cumplen con su trabajo, pero no hay ese disfrute de las tecnologías. Al contrario, podemos tener resistencia a usarlas. Mariana, nos queda ya poquito tiempo, nos gustaría oír tus conclusiones en torno a este tema. Bueno, sin duda que la tecnología, como decía al principio, ha venido a facilitarnos la vida, pero que claro, necesita acompañamiento y que aprendamos a tener una dieta balanceada, que aprendamos a hacerla parte de nuestra convivencia diaria, de nuestra cotidianidad, porque va a estar cada día más cerca de nosotros y cada vez más en todo, es decir, en nuestra salud, en nuestra vida cotidiana, en nuestra manera de cuidarnos, de alimentarnos, de vivir, de transportarnos, de trabajo, etcétera. Entonces, que definitivamente es un camino sin regreso, que no vamos a poder dar vuelta atrás con la tecnología, pero que tenemos que estar muy atentos a todos los fenómenos que se desarrollen para que podamos acompañar a los más jóvenes y también nosotros aprender a moderar nuestros propios consumos de tecnología. Entonces, eso, estar súper alertas de todos los lanzamientos y de lo que implican y de los peligros para estar preparados para lo que viene. Doctora, conclusiones. Bien, bueno, que el tecnoestrés puede generarse por el uso de las tecnologías. Sobre todo, pues es una respuesta adaptativa que la podemos ver desde la no adaptativa o la retirada o la resistencia a su uso, hasta la muy adaptativa que sería la adicción o la tecnoadicción. Y que finalmente el tecnoestrés, bueno, deriva de esa percepción que tiene cada persona de desajuste entre todas las tecnodemandas y todos los recursos o tecnorecursos de que dispongo para hacer frente a las demandas, lo que me llevaría a generar estrés. Doctora Patlán, mil gracias por haber estado con nosotros. Igual, Mariana. Gracias. Un gusto. Y Gracias. Ahora sí, hasta la próxima emisión con más de estos mitos y realidades de los que usted quiere enterarse. Los esperamos y ha sido un placer contar con ustedes. Gracias.